Bueno, vamos a grabar y hoy nuestro café se titula Que prevalezca la fe. Que prevalezca la fe. Así se titula nuestro café de hoy. Que prevalezca la fe. Y es que yo le quiero decir algo maravilloso en esta mañana y justo iniciando este mes de diciembre, el último mes del año. Hoy justo nos tocó café el 1 de diciembre. Qué bendición. Entonces, yo le quiero decir algo y es que la palabra de Dios es vida a quienes la oímos, a quienes la creemos, a quienes la recitamos, a quienes la confesamos. La palabra de Dios tiene poder y tiene poder absoluto y pleno solamente en aquel que lo cree, solamente en aquel que lo ha grabado en su mente, en su corazón, aquel que lo ha recitado, aquel que de continuo lo oye, aquel que de continuo lo trae a memoria. La palabra de Dios trae en sí mismo promesas maravillosas, pero yo le quiero decir, estas promesas, estas victorias que Dios nos ha regalado a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estas promesas de sanidad, de liberación, de restauración, de provisión, de restitución, de propósito, de multiplicación, porque hay un sinnúmero de promesas escritas en la palabra para ti, para mí. Y quiero decirle que esa promesa, cuando el Señor la lanza, cuando el Señor la regala al corazón de los hijos, son promesas que se establecen para que tú y yo desarrollemos fe en Dios y en ellas, porque la palabra misma es el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el pan de vida, y el Señor dice que el pan de vida, el pan es el alimento, y nuestro alimento espiritual es la palabra. O sea, la misma palabra es Cristo vivo, pero la palabra en sí misma tiene poder cuando tú y yo la creemos, cuando tú y yo la interiorizamos, cuando tú y yo la apropiamos, cuando tú y yo la hacemos nuestra. Pero ojo aquí, porque te voy a decir algo. Ojo acá, cuando la palabra es dada, ojo acá, cuando la palabra se ha dado, cuando la palabra, el Señor la regala, la da a cada uno de nosotros, cuando tú tomas una promesa, por decir algo, tomas una promesa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo le quiero decir que ahí mismo el enemigo también planta otra palabra, ¿cierto? Una palabra de duda, de temor, a través de cualquier persona, a través de una circunstancia, a través de un momento difícil, a través de algo, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto que, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, me duele la espalda, ay, me está doliendo la espalda, pero cuando usted le está doliendo la espalda, usted, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, usted tiene que decir, tal como Jesucristo es, así soy yo, Jesús está sano, yo estoy sano. Por sus llagas y las heridas en el cuerpo de Cristo Jesús, yo soy curado, yo soy sanado. Y su palabra es medicina a mi cuerpo. Pero ¿sabe qué pasa? Que el enemigo inmediatamente planta una palabra y de repente una persona con la que usted está conversando, un mensaje que usted está viendo, un video que usted se encontró en redes sociales, una persona empieza a decir, oiga, imagínese, usted sí supo que la vecina le empezó un dolor en la espalda y era un cáncer de yo no sé qué, de yo no sé cuántos, de yo no sé dónde. Y entonces, en ese mismo instante que se plantó la palabra, también se plantó la cizaña, también se plantó la cizaña. Y entonces ahí es donde yo le quiero decir el tema central de este café, y es que prevalezca la fe. Quiero que usted entienda cómo se desarrolla la fe. Lo primero es que me acompañe por favor al libro de Romanos en el capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 del versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Usted de repente va a comenzar un negocio, va a emprender un negocio y de repente alguien dice, ¿usted sí vio el informe económico? ¿Usted sí vio que el 2023 dicen que va a estar terrible, que va a ser un año súper apretado, un no sé cuánto? ¿Usted no se ha dado cuenta cómo ha subido el precio del dólar? ¿Usted sí se dio cuenta que están desocupando los locales, los comerciantes y está? Y entonces usted dice, oiga, pero si Dios me acaba de dar una promesa de bendición, que abrirá puertas, que abrirá los tesoros del cielo, que hará florecer mi desierto, que pondrá agua viva en ríos, en los sequedales que hoy tengo, inmediatamente usted tiene una palabra, el enemigo de una vez planta una cizaña
Pues yo le quiero decir que cuando se planta la cizaña, porque siempre que Dios planta una promesa grande y de bendición, el enemigo planta una semilla de cizaña. Quiero decirle, se planta una semilla de cizaña, pero ¿de quién depende cuál de las dos va a prevalecer? De lo que tú decidas creer. Y quiero que me acompañes a este versículo. Dice de la siguiente manera, dice, así que la fe es por el oír. Ojo acá, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero quiero que nos detengamos en la primera parte. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír, por repetir, por recitar, por oír permanentemente, constantemente, continuamente la palabra de Dios. La fe en un hijo de Dios, nosotros, la fe la desarrollamos a través de oír la palabra de Dios. Un constante oír de la palabra de Dios. Un constante oír. Y para oír la palabra tenemos que decirla. Me encanta subirme a los aviones porque yo me pongo en los aviones y me tapo los oídos y empiezo a hablar y la única que escucha soy yo. Entonces empiezo a repetir las promesas, ¿no? Empiezo cuando me tapo así los oídos en el avión, tápese los oídos, ahí donde usted está, y comience a recitar la palabra. Comience a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe quién es el que primero escucha a usted? ¿Sabe quién es el que escucha a profundidad de usted? Entonces, oír la palabra implica recitar la palabra, implica decir la palabra, ¿ok? Para que tú desarrolles fe, necesitas decir y proclamar la palabra de Dios. Ojo, este café se titula Que prevalezca la fe, que prevalezca la fe. Y quiero hablarte porque lo que te estoy diciendo es verdad. Y quiero que me acompañes a una parábola donde el Señor Jesús nos lo explicó todo desmenuzadito, nos lo explicó así desmenuzadito. Acompáñeme por favor al libro de Mateo en el capítulo 13, por favor. Vamos a Mateo capítulo 13 y yo quiero que me acompañe al versículo 24, desde el verso 24. Vamos a leer Mateo capítulo 13 desde el versículo 24. Mateo capítulo 13 desde el verso 24. Yo les decía a ustedes que la fe viene por oír, ¿ok? La fe viene por oír. Hola Laurita, me da gusto verte, qué rico que estás aquí. La fe viene por el oír, ¿ok? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe te la quitan, ojo acá, la fe se te quita por oír lo contrario a la palabra de Dios. O sea que nosotros desarrollamos fe cuando oímos la palabra. Nosotros desarrollamos fe al oír la palabra. ¿Y cómo oímos la palabra? Por diciendo la palabra, repitiendo la palabra, proclamando la palabra a viva voz y a alta voz. Pero ¿cómo se nos quita la fe? Porque es que lo contrario de la fe es la duda, el temor, la incredulidad. ¿Cómo se desarrolla la duda, la incredulidad y el temor? Se desarrolla a través de oír lo que no es la palabra de Dios, lo contrario a la palabra de Dios. A usted le pueden robar la fe. A usted le puede robar la fe la cizaña. A usted le puede robar la fe una palabra que se le ha depositado por cualquier persona que la dijo o incluso por sus más cercanos, ¿cierto? Que es contraria a lo que Dios dice, que es contrario a lo que Dios establece. Y quiero que me acompañe esta parábola para que juntos la leamos. ¿Listo? Dice de la siguiente manera. Estamos en Mateo capítulo 13 desde el versículo 24. Escuche así. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, ojo acá, mientras dormían, no nos podemos dormir, mira lo que dice ahí, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. ¿Ok? Mira la parábola, escúchela bien. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué? La cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo, ojo acá, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mire qué hermosa la palabra de Dios, es que el Señor se revela de una manera tan poderosa, y Él mismo nos lo va a explicar. Quiero que vayamos más abajito porque Él aquí nos explica la parábola. Ahí abajo en el verso 36, por favor, ahí mismito abajo en el verso 36 lo vamos a leer. Dice el Señor, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la palabra buena? El Señor Jesús. La palabra que Jesús nos ha dado, las promesas que Jesús nos ha dado, Él nos las ha regalado, porque Él mismo es la palabra, ¿ok? Dice, respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, mira lo que dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mira lo que el Señor explica. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, subraye esto, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Yo le quiero decir, cuando el Señor planta una semilla de fe, cuando el Señor planta una promesa de grandeza en su vida, cuando el Señor planta la bendición, el enemigo inmediatamente se va a dar a la tarea de sembrar cizaña. ¿Para qué? Para apagar, para poner en tu corazón duda de la palabra. Y el que duda, dice la palabra de Dios, es semejante a la onda del mar, que es llevado de aquí para allá. El que duda no ve la promesa cumplida, mas el que cree experimentará poder, gracia y favor y cumplimiento de la palabra. Entonces, esta mañana de café yo le quiero decir, amado hijo, amada hija, que tú y yo tenemos que ser muy selectivos en lo que oímos. Tú y yo tenemos que ser muy selectivos lo que oímos, bien sea a través de los medios de comunicación, a través de las personas que nos rodean, a través de las personas que quizás inconscientemente el enemigo ha usado para sembrar duda y temor. No porque las personas en sí sean malas, sino porque el enemigo se sirve de las tragedias y de las cosas difíciles que las personas atraviesan para plantar duda y temor, para plantar semillas de cizaña en el corazón de los hombres. Por eso yo le quiero decir, se hace necesario que usted sea selectivo en lo que oye. ¿A qué le pone volumen y a qué le baja el volumen? ¿A qué le pone el volumen? Ayer conversaba con alguien, una de mis líderes, quiero y aprecio con todo mi corazón, y le decía, mucho cuidado con lo que estás oyendo. No juzgues a las personas por lo que están diciendo, porque a veces uno dice, esta persona es mala, esta persona es buena. No juzgues a las personas por lo que están diciendo, porque las personas en sí no son malas, es que nos volvemos vehículos o del Señor o del enemigo.
¿sí? Tú te vuelves un vehículo de Dios cuando proclamas de continuo la promesa y la palabra, pero te vuelves un vehículo del enemigo cuando dejas anidar la cizaña y dejas que la cizaña prevalezca antes que la fe. Dejas que la cizaña cobre vida y entonces comienzas a hablar, esto está difícil, esta enfermedad es para muerte, empiezas a decir, cada vez se pone peor, la situación, no sé cuánto, esto no va a pasar, empiezas a hablar en base o con base en la cizaña que el enemigo plantó en el corazón. Pero tienes que dejar que prevalezca la fe. La fe tiene que sobreponer a esa cizaña, porque en el momento en que todo florezca, la cizaña será tomada en manojos y será quemada. ¿Saben qué momento la cizaña deja de estar pegada a ese campo que es su vida y la mía? ¿Saben en nuestra vida, en qué momento deja la cizaña de tener poder? En el momento en que la fe prevalece. ¿Saben por qué? Porque cuando la fe prevalece, los milagros se manifiestan y se hace cierta y viva la palabra de Dios. Usted y yo estamos llamados a darle vida a la palabra de Dios. A mí me encantan muchos milagros del Señor Jesús, pero hay uno que me parece sorprendente y es el milagro cuando el hombre paralítico, sus amigos lo llevan por el entejado. ¿Saben qué llevó a ese hombre a que su fe prevaleciera? Tener amigos que sembraron palabra de fe, tener a su alrededor amigos llenos de fe. Y esos amigos, con la fe que tuvieron, no vieron una limitación porque no vieron la multitud o como un obstáculo. ¿Saben qué? Su fe era más grande y lo llevaron a un entejado y en una camilla lo encaramaron y lo subieron y no les importó abrirle hueco a la casa y dañar y hacer daños en esa casa y quitar las tejas y bueno, hacer lo que tuvieron que hacer para que el paralítico cayera directo y enfrente del Señor Jesucristo. Esas son las palabras y esos son los amigos que nos tienen que rodear. ¿Saben quiénes tienen que rodear? Gente de fe. Tienes que rodearte de gente que hable en fe. Tienes que rodearte. A veces, si te rodeas de personas que no tienen fe, tú dices, sí, ¿yo qué hago? Mi esposo siempre me dice, eso no es difícil, eso para qué haces eso para qué haces lo otro. ¿Saben qué? Les digo yo, es tu esposo. Ahora, la que tiene que prevalecer la fe eres tú. Tienes que tener fe. Tienes que bajarle el volumen, ¿cierto? Usted ha visto cuando uno le pone mute al televisor, usted le pone mute al televisor y ya está hablando, pero usted no está escuchando nada, ¿cierto? Así tiene que suceder cuando las palabras o las semillas que se van a sembrar en tu corazón son de cizaña, aún de tus seres más amados. Le quiero decir que aún de tus seres más amados, porque sabe que el enemigo sabe a quién usa, porque sabe quién tiene poder de influencia sobre tu vida. Él también usa a los cercanos para sembrarse semillas de cizaña. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer que prevalezca la fe, que prevalezca la fe. Y la fe prevalece por el oír continuamente la promesa, por el oír constantemente. Lo compartíamos. Cuando usted está en un momento de necesidad, usted sabe qué tiene que decir. Cuando usted está pasando por una necesidad, todas mis necesidades son suplidas conforme a las riquezas de Cristo Jesús en gloria. Cuando usted está pasando momentos de enfermedad y de dolor, usted tiene que decir, todas las enfermedades están crucificadas en el cuerpo de Jesús, porque por sus llagas yo he sido curado. Cuando usted está pasando por momentos de angustia, de temor, tú tienes que decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo y yo somos mayoría. No puedo llamar soledad a la presencia de Jesús. Cristo y yo somos mayoría y no estoy solo, Él está conmigo. Y comienzas a proclamar promesa, comienza a proclamar promesa cuando en tu trabajo las cosas no están floreciendo, cuando tu trabajo pareciera como que se hubiera estancado algo. ¿Sabe usted qué tiene que decir? Mi Dios pues abrirá su buen tesoro los cielos para bendecir toda obra de mis manos, para bendecir toda obra de mis manos. Mi Dios pues abrirá su buen tesoro los cielos para bendecir toda obra de mis manos. ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? Va a empezar a cambiar, porque tú vas a hacer que la fe prevalezca, porque se va a sobreponer a la circunstancia de la adversidad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios dice que penetra lo profundo del alma y quiebra los tuétanos, dice la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios
cambia, la palabra de Dios mueve las montañas, mueve el cielo y la tierra. La palabra de Dios pone a trabajar el cielo en tu favor. Lo decíamos, a veces los ángeles del cielo están desocupados porque tú y yo no creemos, pero cuando tú y yo le creemos al Señor y proclamamos las promesas, saben que el reino de los cielos comienza a trabajar para tu bendición, para que se cumpla lo que Dios te ha prometido. Y para terminar, acompáñame a este pasaje en el capítulo 12, por favor. Vamos ahí mismo en Mateo, en el capítulo 12, vamos a ir al verso 35. Mateo capítulo 12, verso 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, mira lo que dice el Señor, mira lo que dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio. Cuidado con las palabras ociosas. ¿Saben cuáles son las palabras ociosas? Las palabras que van en contra de lo que Dios ha prometido. Las palabras que ponen en duda lo que Dios ha afirmado. Las palabras que hacen quebrantar y tambalear la fe de los hombres. Las palabras que son contrarias a las que Dios dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, ojo acá, serás justificado, por tus palabras serás tratado como justo, o por tus palabras serás juzgado como un condenado. Mira lo que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O por tus palabras experimentarás castigo, o por tus palabras experimentarás el favor de tener al justo. Acuérdense, justo solo hay uno que es Cristo. Cristo nos ha justificado y nos hizo justos a nosotros por causa de su presencia. Y tú y yo somos herederos de las promesas del justo. Dice que el justo florece donde es plantado, que hay un escudo de favor alrededor del justo. Dice que el justo dice que Dios, su oído está atento a la voz del justo. Entonces, tú y yo somos justificados en Cristo Jesús. Y cuando tú confiesas con poder la palabra, entonces prevalece la fe. En esta mañana yo te quiero decir, y comenzando este último mes del año, yo te quiero invitar a que prevalezca la fe. Este mes, ten mucho cuidado de lo que oyes. A partir de este día, sé selectivo de lo que oyes. Sé selectivo y contundentemente alza la voz con la palabra viva del Señor que Él te ha prometido. Levanta la viva voz, cántala, recítala, pon promesas delante de ti, que las digas a viva voz, no solamente las leas, alza la voz porque necesitas oírlas. ¿Sabes? ¿Por qué en la declaración es tan poderosa? ¿Por qué cuando declaramos se hace tan poderoso? Porque la declaración la estamos oyendo nosotros, no solo la estamos diciendo, la estamos oyendo y la fe se desarrolla por el oír. Es tan necesario, cuidado con lo que dices, aun cuando tienes temor de algo, aun cuando sientes miedo de algo, aun cuando te sientes retraído por algo, porque es normal que en el mundo sintamos temor cuando nos encontramos en peligro, cuando vemos una acechanza, una amenaza, cuando vemos un diagnóstico médico, una situación. Retrae tu boca de decir cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios ha prometido, porque Dios quiere es que tú y yo experimentemos el cumplimiento de su palabra. Con esto terminamos este café maravilloso y poderoso en esta mañana, y sé que Dios ha hablado a tu corazón, y si Dios lo ha hecho, si tienes un testimonio, si nos quieres compartir algo, este es el momento. Si tú quieres, puedes abrir tu micrófono y compartirnos qué te llevas en esta mañana de café. Hola, Cari, no te había visto, ya estás de Navidad, qué bonita. Muy bien, bueno, se le apagó su cámara, pero bueno, cuéntenos quién nos quiere compartir en esta mañana algo. Quien desee puede abrir su micrófono en este momento. ¿Qué te llevas en esta mañana de café? Hola, Laurita, puedes abrir tu micrófono. Hola, hola a todas, muy buenos días. Bueno, mi Silvi, yo creo que Dios se manifiesta de muchas maneras y entre esas se manifestó tú precisamente esta mañana enviándome el link
Así yo estaba por acá haciendo mis cositas, mis asuntos personales, cuando vi el link y yo, ay, ¿será que yo soy invitada de algo? Y yo, y yo me quedé echando cabeza y dije, no, creo que no, pero fue como Dios inquietándome el hecho es que me uní y definitivamente creo que todo lo que dices, yo sentí que fue Dios, ¿sabes? Literalmente fue Dios usándote a través de cada promesa y a través de cada palabra, porque pues siento que precisamente estoy pasando por esa etapa donde la cizaña se ha venido, digamos, de una u otra manera queriendo interponer de pronto en las victorias que he tenido, porque entre más victorias tengo, lo que tú dices, el enemigo está allí y te puedo decir que, o sea, me cayó al pelo, o sea, sentí así como un baldado, como diciendo, Laura, esto también es para usted. Y pues nada, creo que en mi caso personal es de poner en práctica lo que tú dices, incluso acá tomé apuntes de todo, precisamente los versículos, las promesas, las parábolas, para ponerla acá en mi tablero y dije como, bueno, sí, es momento de arrancar el mes de diciembre con todos los poderes y creerle a Dios, más que creer de pronto de los chismes, de lo que dicen las demás personas, de que uno, porque pues eso siempre va a pasar. Yo creo que estamos precisamente en un mundo donde el enemigo quiere acabar con nuestra felicidad en cualquier área. Cuando estamos bien en el área del matrimonio, ¡pum!, el enemigo quiere, siempre ese va a ser su cometido, pero pues si nosotros estamos creyendo en eso en vez de la palabra de Dios, pues como que ahí es donde nos quebrantamos. Entonces se puede decir que el milagro, más que cualquier cosa, fue haberme conectado hoy y recordar que Dios quiere que escuche su palabra en vez de andar escuchando de pronto a mujeres o personas que están a mi alrededor diciéndome cosas que yo digo como Dios de mi vida, esto me va a acabar, pero pues nada, que impactada el mensaje. Siento que fue para mí, pero sé que fue para muchos. Es el Señor, por supuesto que sí, Laurita, gracias por compartirnos. Y es que siempre estamos confrontados, siempre. O sea, el Señor nos da una promesa de bendición y ahí mismo estamos confrontados, ¿no? Ahí mismo el enemigo planta una semilla de duda, de temor, pero por eso les decía en esta mañana el café, que prevalezca la fe, que prevalezca la fe. ¿Saben por qué? Porque la promesa se va a cumplir cuando tú estás llena de fe, cuando lo has creído sin dudar, sin tambalear, y ahí es donde se cumple la promesa de Dios, y ahí es donde sale a flote la cizaña, y dice el Señor que como manojos la agarra y la echa al fuego. ¿Por qué? Porque la cizaña vino a destruir, pero no se puede arrancar sin antes, sin que antes haya florecido, porque podemos echar a perder. Y Dios es maravilloso. Dios nos está llamando en esta mañana a que prevalezca sus promesas, a que le subamos el volumen a las promesas y a que le bajemos el volumen al chisme, a la duda, a la crítica, al señalamiento, a, bueno, a tantas cosas que vivimos y sobre todo aquello que dicen que va en contra de lo que Dios ha prometido. Cuando alguien a mí me dice algo en contra de lo que Dios ha prometido, es como si me prendiera un bombillo. Tengo que callar, cambiar aquí. Esta conversación no va más, esto no, aquí tengo que cortar, esto se va. ¿Por qué? Porque si yo le doy permiso, entonces va a prevalecer la cizaña antes que la semilla de bendición que Dios ha plantado, que es su palabra. Así que gracias, Laurita, por compartirnos. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Paola, puedes abrir tu micrófono. Hola Silvia, hola a todas. Bueno, fue algo diferente, no sé por qué. Imagínate que yo estaba revisando los apuntes de los cafés anteriores y me sale una anotación que puse. Una oración de fe es la que escucha el Señor. Eso lo hablamos hace más o menos como un mes pasadito. Y yo decía como, pucha, muchas veces uno se da muy duro porque la palabra de Dios obviamente siempre es de amor, pero cuando uno escucha palabras del enemigo, por llamarlo de otra manera, de otras personas, uno se da muy duro y muchas veces uno le cree más al enemigo que lo que le debe creer a Dios. Entonces, es como bajarle un poquito lo que tú dices, el volumen a esa palabra y escuchar la oración de fe para que Dios me escuche a mí. Y en este momento, no sé por qué, pero hoy, 1 de diciembre, para mí diciembre es un mes muy lindo, porque obviamente es la llegada de nuestro Señor, pero yo decía como, wow, el clic que debo hacer en este mes tiene que ser muy grande porque, porque vienen muchas bendiciones, no sé cuáles, pero deben venir muchas bendiciones.
y el café de hoy me pareció muy lindo. Te agradezco así, Silvia, impresionante que nos brindes esta palabra tan hermosa y Dios te bendiga siempre porque en verdad es llenadora, o sea, anhelo y siempre espero el café de la mañana para poder recibir esa oración. Te agradezco demasiado. Así es, Paolita, vienen grandes bendiciones que Dios ya determinó y que Dios ya ganó en la cruz del Calvario a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prepárate para lo mejor. Si todavía no sabes cuáles son esas bendiciones, decide tú cuáles son y tómalas para ti. Créetelas. Decide que el Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos. Propone una meta todos los días, propone un cumplimiento, propone un propósito en tu corazón, porque Dios va a respaldar tu fe y tienes que tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que Dios te ha prometido. Así que gracias por compartirnos y sé que este café de hoy con el que comenzamos es demasiado poderoso. Tenemos que dejar que prevalezca la fe. No podemos darle permiso a la cizaña de que crezca. No le podemos dar el permiso a la cizaña de que anule lo que Dios ha plantado y ha sembrado, las semillas de grandeza que Él ha plantado con sus promesas a nuestra vida. Así que bueno, alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café. Quien desee puede abrir su micrófono en este momento. Hola Silvita. Olguita, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Silvita. Bueno, ya Ahí en sabes, esa casa campestre, ya la veo toda linda. sí señora, ya entonces acá estamos esperando, ya sabes, nos tenemos que poner. Bueno, Silvita, eso precisamente a propósito, yo decía, Señor, mi casa te va a servir y yo voy a servirte a ti y todo esto está dispuesto. Y recién estamos en la casa, se presenta la situación con mi hermana que tú conoces. Ella ha venido acá a pasar sus quimios, la recuperación de sus quimios y todo ha sido de verdad que un éxito. Y ha sido la oportunidad que Dios me dio también para llegar a ella de esta manera. O sea, nosotros toda la vida hemos, por decir algo, hemos sido católicos y nos hemos conformado, es que voy a ir a la misa de tal día, voy a ir a la misa de tal otro. Y yo le digo, hermanita, pero hay que traer la palabra, hay que estar diciendo, hay que... Y ella, bueno, gloria a Dios, dice que se ha sentido en esta casa muy bien, que la tranquilidad le ha ayudado a sentirse mejor y favorece a su actitud. Entonces, a propósito de la cizaña, todavía obviamente nuestros corazones son débiles y nuestra mente es débil. Y cuando le dicen la próxima quimioterapia la tiene el 6 de diciembre, entonces empieza, pero qué tal que no me la hagan, porque es que viene el 7, porque es que viene el 8 y empieza a hacer una cantidad de conjeturas y yo le digo, no, una sola voz, o sea, Dios está usando a los médicos, está usando todo eso para orar y si fue el 6 de diciembre, pues ese es el 6 de diciembre. A veces Dios nos habla y nosotros queremos siempre buscar el lado oscuro, el lado que no da, el lado que ya no se pudo por acá, ya me toca por allá. Pero lo positivo de esto es que también he aprendido a sacarle provecho a todas las situaciones, digamos provecho en el buen sentido de la palabra. He tenido tiempo también de hacer oración con ella, de que vivamos la oración de otra manera. En la casa pues siempre hemos sido de una u otra manera y yo he sido tal vez más inquieta en que no es comer entero lo que otro diga, sino que porque así me aburro estar en los temas de que estoy esperando solamente las costumbres que tiene cada uno en sus religiones que son completamente respetables. Entonces digo, bueno, aprendamos a oír la palabra de otra manera y eso me parece que hoy ha sido muy, muy a propósito porque también encontré una palabra en Jeremías algún día, es que no recuerdo si es 33, lo estaba buscando. Ah, sí, Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y algún día me levanté yo, ¿por qué nunca encuentro una promesa? ¿Por qué leo y siento que nada es para mí? Y empecé a pasar el teléfono y encontré en el Facebook a una compañera del colegio de hace, imagínate, del colegio, y ella estaba escribiendo esa promesa porque celebraba algo. Entonces dije, pero ¿cómo habla Dios? Esta mañana yo en la oración decía, Señor, yo no encuentro una promesa, ¿por qué no encuentro lo que estoy necesitando?
Y encontré esta que señalé en la Biblia y me pareció muy, muy linda porque es que así es. Ni siquiera sabemos cuál es el sitio que Dios tiene para nosotros. Cuando yo pienso acá en la casa, digo, esta casa la estaba trabajando Dios para mí hacía años. Empiezo a atar cosas y situaciones que pasaban y yo digo, el Señor es tan grande que todo lo estaba preparando, pero es en el momento cuando Él decide que ya estamos listos para pasar a otro nivel, para estar en otra situación. Y sí, es muy poderosa tu palabra, Silvita, y el Señor te usa grandemente. Mil gracias. Olguita, así es. Quiero decirles algo con relación a lo que tú has dicho. Todas las bendiciones del Señor ya están creadas para ti, para mí. O sea, todas. La casa grande, el viaje, el auto, la sanidad, la provisión, el esposo, los hijos, la restauración. Todas las bendiciones del Señor ya están creadas. Ya. ¿En qué momento esas bendiciones se manifiestan o se hacen vivas y reales? Cuando tú crees. ¿Y cuando tú crees? Cuando oyes de continuo la promesa y la palabra del Señor. Cuando oyes de continuo, porque la fe se desarrolla por el oír la palabra. Las bendiciones ya fueron creadas. El deseo de Dios no es que vivas en escasez, ni que no tengas, ni que no disfrutes, ni que estés sola, ni que tengas que pasar por enfermedad. No, ese no es el deseo de Dios. Eso se plantó en nuestra vida o eso quizás vino a nosotros en alguna circunstancia o ha venido por momentos particulares a nuestra vida. ¿Saben para qué? Para volvernos a Él, para que nos volvamos a Él, para que reconozcamos y dejamos que tal vez se sembrara en nosotros muchas cosas sin darnos cuenta, mucha cizaña dejamos que prevaleciera antes que prevaleciera la fe. La fe hace que los milagros sean una constante en su vida. Escriba eso, por favor. La fe, cuando tú creces en tu fe hará que vivas una constante de milagros, una constante. Los milagros son el modo operando del Señor en la vida de sus hijos. El Señor opera en todo tiempo en milagros. Tú y yo estamos llamadas a vivir milagro tras milagro. Es un milagro poder tener un hijo, es un milagro, la provisión es un milagro, la sanidad es un milagro, la familia es un milagro, poder hacer muchas cosas es un milagro. Es un milagro. Entonces, tú y yo estamos llamadas a vivir una vida de milagros permanentemente. Los milagros es algo que no opera en lo natural, opera en lo sobrenatural. No tiene explicación humana, no tiene razonamiento humano. Simplemente opera por la obediencia y la autoridad de la palabra dada por Dios. Entonces, tú y yo estamos llamadas a vivir una corriente, una constante. Nuestra vida tiene que ser una constante de milagros. Así que, bueno, gracias por compartirnos, Olguita. Dios te bendiga y seguimos orando por tu hermana, por esa sanidad total en su cuerpo, en el nombre de Jesús. ¿Alguien más nos comparte o terminamos ya nuestro café? Nos quedan 7 minuticos para terminar. Si alguien más quiere compartir, nos dice. Abra su micrófono en este momento. Buenos días. Hola, Cari, ¿cómo estás? Ya vestida de Navidad, me encanta, esa es la actitud. Sí, hoy con mis mujeres vamos, nos vimos modo Navidad, bien temprano para iniciar el mes. Me quedo con recoger mi cosecha, porque la palabra del Señor hoy ha transformado mi vida. Gracias por esa palabra, porque sé que merezco ser esa buena semilla que Dios espera de mí. Con el Señor, yo escribí varias cosas y es que la palabra de Dios produce buena semilla en mí. El Señor nos pide tiempo para el proceso de esa cosecha. Que la mala hierba no se arranca a la par del trigo y por eso necesito ese tiempo. Dios tiene confianza en que soy un grano bueno. El Espíritu Santo con su fuego quemará esa mala hierba. Y ese es el tiempo que quiero para mi cosecha. Dice que todas las necesidades, tú decías algo muy claro y yo tomé esos 4 puntos para mí. Todas las necesidades son suplidas por mi Señor. Mi buen Dios bendice cada obra de mis manos
y este mes de noviembre sí que lo vi. Y estoy segura que este cierre de año será guiado por él. La palabra de Dios pone a trabajar el cielo a mi favor. Eso me quedaré, esa será mi gran palabra del mes. La palabra de Dios pone a trabajar el cielo a mi favor y sus ángeles. Tú dijiste, los ángeles están ahí quieticos, ponlos a trabajar. Y yo quiero que los ángeles que Dios tiene trabajen a mi favor y a favor de las personas que yo quiero. Prevaleceré con mi fe. Soy selectiva en lo que escucho, pero sobre todo en lo que digo. Gracias, Silvia, porque estoy segura que será un gran mes bendecido por Dios para recoger esa gran cosecha. Y hoy decido ser un grano bueno. Tan linda, gracias por compartirnos todos esos apuntes y esas notas, definitivamente es del Señor. Ustedes saben que este café lo plantó Dios y este café es un espacio en el que el Señor nos habla y nos edifica a la luz de su palabra. Así que creo que hoy el Señor nos ha hablado, el Señor ha sanado y nos está preparando para una cosecha abundante y sobreabundante. Así que con esto terminamos nuestro café de este día. Declaramos que la gracia, el favor del Señor Jesucristo está sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus negocios, sus actividades comerciales, y declaramos en el nombre y autoridad de Cristo Jesús que el mes de diciembre que acaba de iniciar será maravilloso, será sobrenaturalmente bendecido, súper bendecido, y que cada semilla que plantes dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias, Silvia. Chao. Chao.